Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Una vez más, un año más, tenemos la oportunidad de estar en el rectorado para denunciar en un día como hoy pues, la existencia de, como ha dicho ya el rector, de la desigualdad, de la injusticia, de la opresión estructural de una sociedad, de nuestra cultura, en la que se sigue legitimando esa desigualdad y esa violación de derechos fundamentales de las mujeres con carácter general y con carácter particular dentro de las relaciones de pareja por parte de su pareja o expareja. Hoy, por dar un dato, a día de hoy son 48 las mujeres muertas a manos de sus parejas en España y de ellas 9 de la Comunidad Valenciana. Esta cantidad a veces tiene una especie de efecto narcótico, no le damos tampoco importancia, pero si pensáramos que son 48 los profesores o profesoras de la Universidad Española asesinados por el hecho de ser profesores, esa es su condición de riesgo, o 48 futbolistas por el hecho de darle al balón, pues entenderíamos que por el hecho de que estas mujeres intentan tener su vida más allá de sus parejas o exparejas y deciden ejercer su libertad y su autonomía, pues esa es su condición de riesgo y en esta sociedad todavía a día de hoy legitima la existencia de la violencia contra la mujer de muchísimas formas. Este dato estadístico, que lo conocemos todos y todas, como digo, narcotiza, pero si yo dijera que antes de venir he consultado en el Consejo General del Poder Judicial la cantidad de asuntos en los juzgados de menores, es decir, menores delincuentes, vemos que el 23% de los asuntos de menores son por violencia de género a sus parejitas o parejas incipientes. Y este dato ya incomoda muchísimo más. Y nos hace ver que algo no se está haciendo, porque la Ley de Violencia de Género desde el año 2004 dice exactamente lo que se tiene que hacer dentro de las aulas y es el momento que todavía no se ha hecho. O si vamos al ámbito hospitalario y vemos que solamente, estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, solamente el 11% de las denuncias que existen en materia de violencia de género vienen desde los hospitales y centros médicos, cuando todas estas mujeres han pasado una y otra vez probablemente por centros médicos porque han sufrido este tipo de violencia. Pues una vez más vemos que alguien no está haciendo su faena. Y creo que un día como hoy es precisamente un día de denuncia y de reclamar que queremos una sociedad diferente, una sociedad más justa y una sociedad donde los derechos fundamentales valgan igual, sean del hombre o de la mujer. Para reflexionar, hoy tenemos una persona muy especial, una mujer muy especial. Tuve la oportunidad de escucharle en Fuenlabrada, en la Escuela de Pensamiento Feminista, y la verdad es que pensé, esta mujer tiene que venir a la Universidad de Valencia a compartir esa fuerza y ese conocimiento que tiene. Como ya lo ha presentado el rector, doña Carmen Calvo Pollato, sí, un poquito, solo muy poquito. Tiene 3 facetas muy importantes. La primera faceta, como profesora universitaria, ya voy a ser muy breve simplemente, es catedrática de Derecho Constitucional, ha tenido cargos académicos, se ha comprometido con la academia y dio el salto a su segunda faceta, la faceta política, y que como todo el mundo sabe en la sala, pues fue durante la legislatura del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero, fue la ministra de Cultura y desde entonces pues, ha sido diputada de las Cortes Generales del 2004 al 2011, diputada autonómica, vicepresidenta primera del Congreso, bueno, un ejemplo de mujer luchadora, comprometida, y que utiliza su cargo, además, para transformar la sociedad. Y, por último, feminista convencida y bueno, pues el margen de acción que cada uno de nosotros y nosotras tenemos para actuar en la vida y transformar y hacer el mundo más justo y mejor, pues ella decidió en su momento hacerlo y yo creo que lo hace muy bien y está dejando mucha obra, un discurso muy nutrido y muy transformador y creo que solamente desde aquí le podemos dar las gracias. Creo que no nos va a defraudar en su discurso. Como ha dicho el rector, su conferencia será La violencia estructural del patriarcado, ¿quién responde? Muy importante. Muchísimas gracias por venir a casa.
Comprenderéis que esta tarde cuando me vaya me lleve a Elena. Y ya con esto me voy a ahorrar el psiquiatra, las cremas, lo voy a ahorrar todo. Muchas gracias, Elena. Te las doy de corazón. Y van a entender por qué se las doy de corazón, porque a pesar de que todos pensamos que lo más importante para quienes tienen vida pública, se ponen delante de un auditorio académico, cívico, político, institucional, todos pensamos que detrás hay motivaciones muy raras, algunas incluso económicas, y yo os puedo confesar que para algunos, desde luego para mí, el privilegio de tener vida pública es que tus ideas, igual que las vuestras, las que tú maduras, sobre las que tú has dedicado tu vida, como dice Elena, tus conocimientos, tus instrumentos de navegación, te las escuchen. Es que este es el privilegio, que ustedes me presten hoy atención. Esto nos gusta a todos, nos gusta poder contar lo que pensamos y lo que creemos, poderlo contrastar con los demás. Y este es el privilegio y la suerte que yo tengo, que se la quiero agradecer a Elena, tal como ella lo ha contado así de real. Me mandó un día un WhatsApp, me dijo, no sabes quién soy, te he visto en Fuenlabrada y vienes a Valencia. Luego vengo aquí, que tengo un montón de amigas, a Julia, Neus y ahora otras más, y porque la Unidad de Igualdad, Amparo, gracias, Antonio, al vicerrector y al rector. Se ha ido, pero hoy que se ha ganado ese título protocolario que tienen los rectores en las universidades y las rectoras en las universidades españolas, que es el de magnífico. Nadie se llama magnífico protocolariamente en España, ni el presidente del Gobierno, ni el jefe del Estado, solo los rectores. Hoy se lo ha ganado lo de magnífico porque creo que su obligación principal, la de hoy, este día, que tenemos que recordar algo tan sangriento e insoportable como la violencia contra las mujeres, ha estado en donde tenía que estar, con sus alumnos, con sus alumnas, con sus profesores, con sus profesoras, en la plaza pública, en la performance, y luego aquí acompañando a este acto del que yo voy a poder disfrutar. Realmente se ha ganado de ser magnífico. ¿Y saben por qué lo digo? Lo digo porque a las que ya somos un poco veteranas, a mí particularmente me sigue produciendo una satisfacción de las pocas que en los últimos tiempos nos da la vida, ver cómo nuestras universidades, en el plazo de 20 años no más, han pasado de no querer saber nada de esto a tener unidades de igualdad, a tener compromisos reales como parte de la sociedad, académicos también. Por cierto, estoy mirando a Capitolina, el rector habla de muchas discriminaciones, pero hay una que es curricular, se siguen penalizando profundamente los currículum de las mujeres que en las diferentes áreas de conocimiento apuestan por lo que llamamos estudios o perspectiva de género en tu metodología y en tu materia. Y esto hay que seguir colocándolo ahí. Cuántos sexenios, cuántos esfuerzos de trabajo, las comisiones de evaluación te dicen, esta parte no vale, vale la otra parte, como si alguien tuviera el monopolio, que diría Weber, de la violencia de las universidades para decirnos a quienes formamos parte de ella cuál es el camino correcto o el camino incorrecto. Nos sentimos muy contentas porque aquí sí que hemos avanzado y hemos triunfado. Hace 20 años nadie se podía imaginar que la Universidad Española, muchas de ellas, estuvieran hoy en lo que tienen que estar y avanzando en esa dirección, porque no hace más de 20 años, a mí, se lo comentaba antes al rector, en una junta de gobierno de mi universidad, de la que yo era secretaria general, alguien, un catedrático, me preguntó muy seriamente, Carmen, por Dios, conociéndote como te conozco, ¿cómo traes tú una propuesta de una cátedra de estudios de género? ¿Eso qué es? Bueno, hay cosas que hemos tardado 2 siglos, en esta hemos tardado 20 años. Este catedrático es seguro el primero que estará sentado hoy en la Universidad de Córdoba, en la primera fila, abriéndose también a esta circunstancia. Dicho esto, me siento muy agradecida porque voy a desgranaros unas cuantas cosas que no serán originales, pero su mezcla, como decía Elena, un poco contundente, más que original, un poco contundente,
Y desde luego sí que un poco atrevida, porque estoy a punto, si me lo tomo en serio, de escribir un ensayo que se llame La edad de la valentía. Creo que los que estamos aquí, salvo los chicos y las chicas más jóvenes, tenemos la edad de ser valientes. Uno no puede ser valiente a los 20 años. Estás muy asustado y estás delante de tu futuro y te estás jugando muchas cosas, o te las crees tú que estás jugándotelas, pero bueno, así funciona el concepto del tiempo en las cabezas de los seres humanos. Ya muy mayor, pues igual ya todo lo que tienes que hacer es ir al médico un día sí, otro no, y a la médica y el de en medio para arreglarte las averías. Pero en el centro está una edad estupenda, que es esta, en la que hay que ser francamente valientes. Te tienes que permitir ese lujo y ese gustazo, aunque solo sea para morirte un poco en paz contigo mismo. Y esta es la edad de ser valientes, esta edad que tenemos muchas de las que estamos aquí, en las que tenemos que hablar claro y tenemos que hacer aquello que decía Ferdinand Lassalle, pues es que si alguien te cuenta algo con unas palabras muy complicadas y de manera muy críptica, una de dos, o no sabe lo que está hablando o te quiere engañar. Bueno, pues eso lo tenemos que resolver y tenemos que procurar que determinadas cuestiones que son centrales para la democracia, vitales para la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos, no olvidemos que antes y después de una mujer asesinada hay un padre que la trajo al mundo y quizá un hijo que se queda sin madre, pues tenemos que ser bastante más contundentes con lo que decimos y sobre todo utilizar los poderes difusos. Hay un poder difuso, muchos poderes difusos, pero uno de ellos es el de la expertitud. No es lo mismo firmar un documento diciendo Pepita Pérez, cajera del Carrefour, que Pepita Pérez, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Todo eso hay que manejarlo porque, repito, estamos en una edad en la que tenemos que prestar nuestros mejores servicios a la sociedad. Y en ese orden de cosas decían, no seré original, pero sí atrevida, sobre todo porque tengo aquí compañeras y compañeros, sociólogos, historiadoras, que saben mucho de muchas cosas, pero yo repito, el miedo a determinadas cuestiones que forman parte de la quinta esencia de lo que ya sin duda va a ser mi vida para cuando me muera, modesta vida, pero desde luego esa es su esencia, la pelea por la igualdad entre hombres y mujeres, pues sí que quiero ser contundente. Y por eso se me ocurre hablar de la violencia estructural del patriarcado, una jurista. El derecho tiene que ser puro, inmaculado y dedicarse a los tecnicismos. ¿Y por qué se nos ocurre a algunas juristas, sobre todo a las constitucionalistas, y miro a Julia y a otras compañeras mías de esta comunidad, en la que tengo muy buenas amigas juristas, cómo se nos ocurre contaminarnos de otras cosas? ¿Cómo se nos ha ocurrido semejante idea desde hace muchos años y ahora además ponerla? Bueno, el mundo actualísimo nos ha puesto de manifiesto a las ciencias en general, a la investigación en general, a las universidades en particular, que ya de puro no puede ir nadie, muchas fronteras entre los marcos sustantivos y formales de investigación están cayendo y lo que verdaderamente supone avance del conocimiento son los riesgos del mestizaje entre unas disciplinas y otras. Así que por eso, servidora de formación jurídica, pues quiere hablar de diferentes cuestiones que las feministas hace ya muchos años que intuíamos en el fondo de nosotras mismas, más femeninas que nadie, ya intuíamos que la madre de este cordero no estaba en el vértice del iceberg, en aquello que luego reaccionamos con medidas jurídicas, sino que esto está navegando a profundidades mucho más ocultas. Hoy es Santa Catalina, en el Santoral católico. Es una santa que en el Santoral católico está dedicada a proteger a las mujeres que a partir de los 25 años no han encontrado novio. Que yo me voy a ser devota de esta santa, lo aviso ya, porque es una suerte. Pues claro, a los 25 años no tener novio significa que te ha dado tiempo a estar muy tranquila, a ser muy libre, haber tenido varios en vez de uno, a haber venido a la universidad, haber terminado el grado, haber hecho algún máster, alguna cosa más. Lo digo porque hace 50, 60 años que a los 25 años tenías 4 niños, 2 o 3 palizas o alguna cosa más. O sea que aquí nos vamos a hacer todas de Santa Catalina, pero ya. Coincide esta fecha en el santoral de la Iglesia católica con el día que se dedica internacionalmente
recordatorio. Yo no soy de días internacionales, lo aviso, porque esto ya se ha mal vendido y ya todos los días es sandía de una tontería. Yo me quedaría con el 1 de mayo para reivindicar el trabajo y a los trabajadores de este capitalismo que se está zampando la democracia por muchos sitios, y me quedaría con el 8 de marzo en honor a las mujeres que arrancan esta lucha tremenda por la democracia. Las mujeres que arrancan esta lucha no la arrancábamos por parcelitas pequeñas, sufragio de las mujeres, derechos de las mujeres, no. Las mujeres que arrancan esta lucha, arrancan la gran lucha por la democracia. La democracia completa es, como todos sabemos, esta es una perogrullada, el espacio de igualdad de derechos y de oportunidades de hombres y de mujeres en cualquier orden social. Es decir, que con eso me quedaría, quizá con este día, porque nos tiene que recordar a la situación a la que están sometidas la inmensa mayoría de las mujeres. Los datos de Europa son escalofriantes. 1 de cada 3 ha sentido, vivido y padecido violencia de algún tipo. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud dicen que las mujeres en el mundo corren más riesgo en sus vidas y en sus parejas, en sus relaciones de pareja, que por cáncer, accidentes cardiovasculares, enfermedades epidémicas. Es decir, que morimos todavía más a manos de los hombres. Y esto significa que estamos delante de el problema, no de un problema, sino de el problema. Si esto es así en Europa, no hacemos más menciones a cuáles pueden ser las cifras. Y luego, 2 cosas antes de empezar a desgranar 2 ideas que tengo conectadas. Decía el rector y luego Elena, llevamos 42 mujeres. ¿Por qué las troceamos? Yo recuerdo los muertos de ETA. Los muertos de ETA se contaban de la siguiente manera. El asesinato de este sargento en Guecho esta mañana hace el 327 miembro de las Fuerzas Armadas que muere asesinado por ETA. ¿A quién se le ha ocurrido esta feliz idea? Vamos por años, que así molesta menos, ¿no? Hombre, 42 molesta menos que 800. No vaya a ser, quienes me conocéis sabéis que me gusta mucho reírme, incluso cuando yo hablo dando conferencias. A ver si 800 muertas del tiro me las tengo que encontrar esta mañana y me tengo yo que replantear cosas. A ver si esto me va a mí a conmover, o 42 me conmueve menos, ¿no? Bueno, pues ya se tiene que acabar esto. Las mujeres no mueren a manos de sus parejas, son asesinadas. Y no llevamos 42, llevamos más de 800 desde 2003 que tenemos estadísticas. Es que si no, ni siquiera estamos siendo pulcros metodológicamente cuando tratamos, en este caso, de un modelo de violencia específica, de características completamente fascistoides, que son las que se producen en esta circunstancia. 300.000 y pico condenas. Esa es una cifra espectacular, incluso para la reflexión jurídica. Y todo lo que hay debajo que lo desconocemos, porque la realidad nos pone de manifiesto que la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas, últimamente las cifras que tenemos delante es que no han denunciado. No hay ningún proceso en marcha de ningún tipo contra su agresor cotidiano que termina siendo su asesino. Dicho esto, que ya lo sabíamos, que no aporta nada, dicho esto, ¿hay algún tema más importante que este en la democracia española? ¿Hay algún tema más importante que este en la agenda de un Estado democrático? Lo pregunto. Pues claro, como la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y el feminismo político ha tenido que entrar siempre, como hay que entrar, a todos los órdenes consagrados de rondón y pidiendo permiso, pues no hemos podido colocar las fichas del tablero convenientemente. Y vamos improvisando, pero nunca colocamos las fichas bien colocadas en esta partida de ajedrez, tú las negras, yo las blancas, todas en orden, y empieza la jugada. Este es el truco. Este es el truco en el que al inicio de lo que llamamos Estado moderno, Estado representativo, estoy hablando de 200 años, a Revolución Francesa, nacimiento de los Estados Unidos, este tema no se coloca bien. No lo podemos colocar bien, la vida no es así, la historia no es así, y lo colocamos como podemos. Y lo vamos colocando de una manera tangencial,
rebajándolo de intensidad para que vaya entrando, y aún así hemos llegado a este punto donde ha habido este año una semana con 5 asesinadas y el presidente del Gobierno de este país no ha dicho una sola palabra. O sea, es que tenemos que esforzarnos por enfrentarnos a la materia prima de esta situación terrible de la manera más científica y más inteligente posible. 5 asesinatos y el presidente del Gobierno no ha dicho una sola palabra. Esta es la realidad aséptica, sea presidente del partido político que es o de otro del que sea. Yo, sabe todo el mundo del partido político que soy, no estoy haciendo en este caso una apreciación crítica en términos político ortodoxo, sino que estoy haciendo una apreciación estructural. El presidente del Gobierno tiene que decirle nada a una sociedad donde le asesinan 5 mujeres en una semana. Bueno, pues ya está, se ha acabado. Hemos visto los atentados de París, la conmoción que esto provoca de repente, y me parece bien, y no podemos hacer en algunos casos más análisis de estas circunstancias porque, repito, entramos tangencialmente en todo. Como entramos tangencialmente en todo, vamos mal desde el principio. Y aunque avanzamos, vamos mal desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista de los resultados. Vamos mal. El otro día en casa le decía a Julia Sevilla, le decía, mira, Julia, le digo algunas veces a mi alumno, ¿cómo se llama el personaje de la historia política reciente de España que completa y apuesta por la democracia completa en nuestro país? Bueno, levantan 20 manos y todo dice, presidente de la República, Azaña, fulanito, Pablo Iglesias, el otro, tal, no sé quién, depende cada uno de su historia. No, se llama Clara Campoamor, pero la hemos estigmatizado como una señora que apuesta por el sufragio femenino. Otra vez hemos mal vendido el tema. Clara Campoamor no es una señora que apuesta por el sufragio femenino. Clara Campoamor estaba en la ponencia constitucional de las constituyentes de la Constitución de 1931 y la aportación política que hace no se la salta un torero. Era completamente consciente de lo que estaba diciendo políticamente todos los días en la Cámara. Estaba completando la democracia frente a una panda de varones que no lo veían, que no veían el tema, que no lo veían. O voy a añadir algo, que no lo sentían, a que me van a entender casi todas mis viejas compañeras de Camino Feminista. Porque claro, este es un asunto, hemos utilizado alternativamente la razón y la lógica, supuestamente separadas del sentimiento, como si no haya quedado ya demostrado que cuando se tiene una idea es porque previamente se tiene un sentimiento y se construye luego la idea. Hemos dado por bueno que el camino era metodológicamente racional en la construcción de lo que entendemos como modelo democrático y que las mujeres lo que aportaban eran sentimientos, sentimientos de injusticia, de no poder votar, queremos votar. Qué guay, que diría mi nieto. Qué chuli. Esto es así. Hemos construido este Santa Santorum histórico, político y jurídico de lo que hoy entendemos como sociedades democráticas y democracia en formato de Estado constitucional. Y casi ni nosotras mismas a veces nos hemos ido dando cuenta de este gazapo. Claro, el gazapo mayor está en algo que todos sabemos. La democracia, particularmente el modelo constitucional de después de la Segunda Guerra Mundial y después del susto del periodo de entreguerras y de la Primera Guerra Mundial, aprende una cosa muy importante. Aprende que la democracia se va a tragar el capitalismo. Vamos, así de claro, que tiene que contar con eso porque pareciera que la ley fundamental de nuestras vidas es primero el patriarcado y luego el capitalismo, y que ambas cosas juntas son completamente indestructibles. La democracia asume el capitalismo como puede, evidentemente como puede lo encaja, intentando recortar lo más doloroso, pero bueno, a las primeras de cambio esto se nos escapa al espacio internacional y ahora andamos en las mismas. ¿Cómo volver a atrapar el capitalismo rampante de corte internacional y globalizado donde los estados están siendo literalmente fulminados? Pero es que antes del capitalismo estaba el patriarcado, porque ese sí que es el origen de todo. No hace falta ser
una gran historiadora, ni una gran politóloga, ni una gran antropóloga, nada, no hace falta. Solo te vas y te lees todos los grandes libros de todas las religiones que conforman la religión y los sentimientos religiosos como orden y como poder en la tierra. Nada, allí está todo muy bien organizado, todo muy bien organizado. Esto que tenemos en este momento en el mundo, que tiene origen en otra guerra de religiones, ya lo dijo Carl Jung, lo dijo el discípulo de Freud, arréglenselas como puedan, pero los dioses volverán, ya han vuelto. Y los dos dioses han vuelto con unas interpretaciones que, bueno, son las que son, ¿no?, en relación a una religión muy joven, como es el Islam, la religión islámica, y sobre la religión católica, sobre las bases del cristianismo, que es más antigua. Está ahí construido. El verdadero orden de la existencia humana, a su nivel más profundo, es el patriarcado. Y nadie lo discute, y seguimos sin discutirlo. Y si lo hubiésemos discutido, algunas de las situaciones que tenemos en este momento, además de insostenibles, estarían desapareciendo. Porque entra en alguna cabeza racional y emocionalmente lógica que asumamos como parte natural, entre comillas, de una sociedad democrática los asesinatos de las mujeres, como decía Elena. Que los medios de comunicación te lo cuentan y luego contamos que ha ganado el Barcelona, por cierto. No hemos discutido el patriarcado. Al capitalismo le hemos lavado la cara, pero lo que había debajo. ¿Por qué? Le decía Antonio, a vuestro vicerrector, que me he vuelto, mis amigas saben que me he vuelto a Argentina. Me he hecho totalmente argentina. Ya sabéis que los argentinos van por el mundo con esa etiqueta de que están todos locos y todos son psiquiatras. Una cosa y la otra, ¿no? Pues yo me estoy volviendo argentina porque yo ya últimamente a todas las grandes preguntas que me hago le doy respuestas psicológicas y privadas, personales. Porque he visto mucho loco con mando en plaza, de cerca, y he dicho, jaja, que la gente se estará creyendo que esto es, pero yo sé lo que esto no es nada de lo que parece, esto es lo que es. Entonces, me estoy volviendo argentina en ese sentido, y les digo muchas veces a mis alumnos, ¿qué es el poder? Claro, son jóvenes y identifican automáticamente el poder con las instituciones, con el poder económico, lógicamente, que es un poder material absolutamente indiscutible, porque dispone de la materia, con poderes ya más difusos, identifican evidentemente también las otras formas en las sociedades modernas de manejar poder, pero todos me responden con una versión externa del poder. El poder es algo externo, el poder es algo que está en algún sitio identificado y a mí no me pertenece, Algo externo a mí y algo externamente identificable. Claro, en un aula de una facultad de Derecho es bastante normal que se le ocurran ese tipo de respuestas, pero cuando yo les esfuerzo y les digo el poder es una energía de la que todos disponemos, porque si no la democracia no se habría podido montar, porque sobre la base de esa energía de la que todos disponemos hemos dispuesto que el poder le pertenece al pueblo y que los derechos son predicables sobre la base de nuestra dignidad, que es el origen del modelo democrático, les digo, el poder es una energía personal de la que no podemos desposeernos, ni aunque queramos. Recordar aquel verso de Miguel Hernández cuando dice, yo aquí en un rincón callado sin hacerle caso a mi carcelero, sin mirarlo y sin contestarle y en silencio, soy yo el que ejerce poder contra él. La situación aparente es la contraria. Tú eres el preso, tú eres la víctima y tu carcelero es el que te tiene encerrado. En esa concepción interna del poder, personal del poder, inevitable, porque es sobre la que se fundamenta el modelo democrático, y terráquea, porque ya no la administra Dios, ningún Dios, la administran
la administramos los seres humanos, menudo marrón que nos cae a partir del Renacimiento, cuando empezamos a asumir que el poder es terráqueo y que hay que sacarlo de las manos de la visión y del monopolio religioso del poder, menudo marrón que nos cae a los seres humanos porque tenemos que hacernos con aquello. Y aquello era el morlaco más grande del mundo, porque era reconocer que lo tenemos, pero que alguien lo extorsione, como decía Rorty, ¿no? Richard Rorty. Esto es una extorsión siempre. Alguien te lo roba. Los movimientos últimos en las sociedades más avanzadas es de ciudadanos que con esta crisis se han hartado de que le quitaran el poder, de haber concebido que el poder en democracia lo entregas 4 años y parece que en 4 años ya no puedes hacer nada. Te han quitado aquello y tú en 4 años no puedes hacer nada. Esa es una realidad, pero una realidad incompleta y perversa. Incompleta y perversa, las dos cosas al mismo tiempo. Incompleta porque de esa energía tú dispones siempre. A la vista está que montas un pollo y montas un partido y montas lo que tú quieras y puedes utilizar tus poderes, y perversa porque la atribución de esa energía originaria que significa el poder, de esa atribuida a las mujeres todavía no hemos hablado. El Estado ha dado una respuesta en la superficie nada más, en lo formal. Te atribuyo derechos, pero no te reconozco poder. Y esa es la razón por la cual hay un hombre, o 7, que considera que puede violarte en una zona de guerra, ir a la prostitución y someterte a un ejercicio humillante de poder. La prostitución no encierra relaciones sexuales. Esto tenemos que empezar a decirlo, todos, todas. La prostitución no son relaciones sexuales, son relaciones extremas de poder y de violencia. No te atribuyo poder cuando hombres en sociedades democráticas, y no porque sean muy mayores y vengan de una cultura machista en su formación de la infancia o de la adolescencia, sino porque los chicos jóvenes, esta es la respuesta de por qué los chicos jóvenes están en esas claves. No ha habido reconocimiento de poder a las mujeres. No ha existido, porque navegando en las superficies hemos jugado a las superficies, lógicamente. Hagamos una Constitución que les reconoce los derechos, hagamos una ley electoral derivada de un artículo de una Constitución que les reconoce el voto. Pero por otro lado va el río subterráneo, el lado argentino, el lado en el que sientes, no en el que piensas, en el que sigues construyendo, claro, un polvorín. Una sociedad patriarcal con una democracia por arriba. ¡Qué bien! Esto es como cuando te den los pelos sucios, horrible ese día, que tienes que ir a un sitio y dices tú, ¿ahora qué hago? Que no tengo ni tiempo ni de lavarme, ni de la verdad. Se te ocurre la barbaridad más grande del mundo, ponerte un montón de laca para que aquello no se note. Y siempre hay una amiga tuya que te dice, ¿a dónde va con esos pelos? Y tú dices, pues ya está, aquí estoy. Yo siempre pongo ejemplos de nuestras vidas reales. Pues esto. Hemos construido esta locura. Y por eso nos preguntamos, y venga a preguntarnos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos un Estado que está dudando si abolir la prostitución o regularla? ¿Por qué estamos en conversaciones donde alguien dice, la prostitución es una profesión? Y a mí siempre se me ocurre la misma idea. Vale, pues entonces los padres y las madres de niñas de 15 años que las matriculen ya en una cosa para practicar. Porque esta sociedad es muy competitiva y tienes que ir siempre con un buen currículum porque si no te estrellas. No, este es el lío. Este es el lío. Que al capitalismo en algo le hemos lavado la cara y por eso nos hemos sacado de la manga sobre todo el derecho laboral, pero al patriarcado no lo hemos rozado todavía. No lo hemos rozado todavía. Y Europa tiene países donde no salen todavía las listas de violencia y de mujeres asesinadas. A mí me llegó a decir una ministra francesa de Sarkozy, ¿qué? ¿Cómo son los españoles? Yo no podría plantear en mi Consejo de Ministros la lista
contabilizada de las mujeres asesinadas como tales. Francia no lo resistiría. Francia, que nos ha dado sopas con ondas políticamente a toda Europa desde que el mundo es mundo a partir de Robespierre. Mi país no lo resistiría. Yo digo, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? ¿A dónde me voy? No lo hemos tocado. Y venga que le damos vueltas en las universidades. ¿Habremos leído sobre patriarcado? ¿Habremos escrito sobre patriarcado? Bueno, pues esta es la razón por la que el Estado no responde. El Estado no responde porque todos y nosotras hemos caído en la trampa de movernos en el ámbito de la falsa racionalidad donde no se movía, evidentemente, lo que se sentía. Cuando yo digo, ¿quién responde? De nuestras circunstancias no está respondiendo básicamente el Estado. Estamos respondiendo las mujeres. Y estamos respondiendo en algaradas, en guerrillas y en nuestras propias carnes. Cuento lo que ya sabéis, para que lo voy a contar, ¿no? Que si la doble jornada, la triple jornada, las jornadas que nosotros dedicamos a los enfermos, a los niños, a esto, a lo otro, el currículum que hace, un currículum de feminista, pero para que no me penalicen los sexenios, lo otro, el ABECREN, de la universidad, los puntos del ABECREN, hace otro currículum. ¿Por qué estas cifras? Tú siempre te haces una pregunta un poco ingenua. ¿Será que llevamos poco tiempo y sabes que esto, de vez en cuando, la ONU nos echa una mano y nos dice faltan 478 años, 3 meses y 10 minutos para que ganéis al mismo trabajo igual salario? Y tú, automáticamente, ¿qué se te ocurre? Los andaluces somos alegremente serios. A mí se me ocurre creer la reencarnación allí, ya, en ese minuto. Digo, ya, a ver si me reencarno 3 o 4 veces y lo pillo. Claro, por pillar algo que me dé una alegría, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué nos hacemos estas preguntas, obtenemos estas respuestas? En las sociedades avanzadas las cosas son como son, en las otras ya ni lo cuento. ¿Por qué? Por esto. Así, de simple. Y todavía tenemos que decir, a día de hoy, queremos un pacto de Estado. Si es que no necesitaría el Estado ningún pacto, tendría que salir del Estado solito, todas las medidas que por coherencia democrática, Estado democrático tendría que poner sobre lo alto de la mesa. Por cierto, que por si se avecina una reforma de la Constitución, que se tendrá que avecinar en algún momento a este país nuestro, que ha hecho muchas cosas bien últimamente en la historia posterior a la dictadura, pero, en fin, no somos muy dados a meternos profundamente en los temas importantes y, sobre todo, nunca lo hacemos a tiempo, siempre lo hacemos a destiempo. No hace falta que ponga ejemplo. La cuestión territorial, pues arrastrándola. La cuestión de la educación, arrastrándola. Es que este país tiene que estar todavía en el debate de si la religión está en las aulas. Yo recuerdo un cuadro precioso de Van Gogh, 2 preciosos, sobre la fachada del ayuntamiento, el pueblecito donde él vivía, y una carta que le escribe a su hermano Teo, y diciéndole, llevo hoy un día estupendo, llevo todo el día sentado en esta placita y dibujando y coloreando el ayuntamiento, dice, porque hoy ha venido, estoy hablando de hace 170 años, porque ha venido la gente a votar si quiere o no quiere religión en las escuelas. Es la carta que acompaña a sus 2 preciosas obras. Claro, no somos dados ni a afrontar las cosas bien, ni a afrontarlas cuando hay que afrontarlas. Siempre es con mucho tiempo de retraso, cuando todo está literalmente emponzoñado hasta el punto de que resulta todavía mucho más difícil afrontarlo. Pues este es el tema. Si hay una reforma de la Constitución, avisamos, será la primera oportunidad que tengamos las mujeres, si lo creemos, en ser portavoces de nosotras mismas, sujetos políticos de primera mano, acerca de algunas cuestiones sobre las que el Estado tiene que responder en democracia, pero no de rondón, no de manera si gobierna el partido A o el B o el C, si es proclive a esto, a aquello, a lo otro, a lo de más allá. No, de una manera muy fría, porque la democracia en su perfeccionamiento, evolución y experiencia obliga a determinadas cosas que no se pueden dejar a manos
del esfuerzo de nosotras. Porque no se pueden dejar a manos de ese esfuerzo. Y en ese caso, algunas seremos partidarias de que aparezca dos cosas, sobre todo una, que es mi tema favorito, y que es lo siguiente. El punto donde se unen capitalismo y patriarcado, supongo que algunas de vosotras lo habréis pensado, el punto en el que se unen es en la reproducción de la especie, / maternidad. La última moda en esta materia, incluso legislativa, es equiparar paternidad y maternidad. Vale, qué arte hay que tener, ¿eh? Hombre, hay que tener mucho arte, porque claro, un embarazo que es un embarazo, te pongas como te pongas, son 9 meses tú así, y al parto es que hay que ir al parto no va nadie por ti, ¿eh? Y a todos los riesgos. Todavía hoy en este mundo mueren alrededor de 500.000 de mujeres anuales por parto. No hay ni una sola guerra que iguale eso, todos los años. ¿Alguien se entera de eso? No se entera nadie. El punto de intersección entre el capitalismo y el patriarcado es la reproducción. ¿Cómo se reproduce la especie? Todo el asunto relativo a la maternidad y el tratamiento que recibe, cultural, sociológica y política y jurídicamente hablando. Y esto es así porque ahí es donde se reproduce materialmente la humanidad. Ahí es donde salen los siguientes ciudadanos. Ese es el punto de intersección. Y por eso yo propongo, no yo porque sea aquí la más lista del planeta, ni muchísimo menos, propongo que ahí es donde hay que picar piedra, ahí es donde hay que acabar. Ahí es donde hay que acabar las mejores cabezas de las mujeres más inteligentes y más formadas en las academias, llámense universidades o donde sea, las mujeres y los hombres en la política democrática y las mujeres y los hombres en las respuestas políticas y jurídicas, técnicas, donde luego nos encontremos los hechos y las realidades que se deriven de ellas. Claro, si nos tragamos el capitalismo y dejamos sin tocar el patriarcado, vamos sospechosamente, 200 años de retraso, concediendo incluso el voto a las mujeres, en algunos lugares del mundo, porque en otras ni eso. Claro, como no entramos ahí, ¿qué hacemos? La maternidad la dejamos en el maravilloso limbo de lo semioculto. La maternidad está semioculta. ¿Estáis conmigo? Está semioculta. No está oculta del todo porque no es posible. Vas con el bombo y para el niño en los hospitales y luego el niño hay que registrarlo y el niño ya está ahí para reponer a otro que se ha muerto en el Estado. Pero desde el punto de vista argentino, hombre, el presidente de Argentina nuevo va a tener que pagar por esto, por hacerle yo campaña a Argentina. Desde el punto de vista desde el que las mujeres tenemos que utilizar, y según toda la investigación de la psicología moderna y de la neuropsiquiatría moderna, el sentir precede a una idea, es decir, la conjunción del sentimiento con la idea y con la racionalidad de las ideas, está oculto. Esto lo damos por dado. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños? Jugábamos una cosa, doy por mí, lo doy por dado. Esto lo damos por dado. Como lo doy por dado, pues no me tengo que inventar ni respuestas, ni soluciones. Lo hago aparecer culturalmente como una cosa con la que cargan ellas. Y además le añado, para que este tema no me moleste, estoy haciendo una personalización que haría Hegel muy bien, ¿no? Yo soy el Estado ahora, ¿no? Yo soy el Estado. Para que no me molesten mucho, voy a machacar sobre la idea de que esto es una cosa fantástica. Voy a machacar insistentemente sobre la idea de que esto es una cosa fantástica. Hemos pasado de la maternidad era la autorrealización de una mujer, que si no era madre, pues en fin, había fallado como ser humano. Es que un ser humano puede fallar, tienen tarea, ¿no? Había fallado, hemos pasado de eso a una maternidad mega materialista y mega compulsiva, que es la de, pues como quiero ser madre, aunque soy varón gay, pues un vientre alquiler. Hemos pasado de esta locura a esta. Y de las chicas con unos currículum espectaculares, el reloj biológico, tengo el reloj biológico, por favor, congelo óvulos, que ya te los paga hasta tu empresa.
Si eres de una empresa súper estupenda, una multinacional que te cae, ella misma te paga que a los 30 años congeles óvulos, porque dice la empresa, a mí no me conviene que te pongas ahora embarazada, que eres una mega jefaza de esto, te lo pago yo y luego ya te quedas embarazada cuando tengas 40, que ya a mí me viene mejor. Esta es la realidad, ¿vale? Esta es la realidad. O de chicas con unos currículum espectaculares o sin currículum espectaculares, de cajera del Carrefour, que les tengo mucho cariño, que dicen, pero bueno, ¿cuándo voy a ser yo madre? Yo no tengo trabajo, no tengo dinero, ahora no soy madre porque no puedo y ahora quiero serlo. Un disparate de punta a cabo. Y de repente, y de vez en cuando, te sale un movimiento de mujeres que se vuelven a casa con sus hijos porque están mejor. Y tú dices, por favor, me vuelvo loca, porque no, claro, desde el punto de vista de la locura están mejor, porque en vez de ir a 2 trabajos tienen nada más que uno. Desde el punto de vista económico no, porque no tienen sueldo. Y sobre todo, los neocon norteamericanos tienen 2 fundaciones hiperfinanciadas que se dedican mañana, tarde y noche a ponerle a esto orden intelectual, supuestamente, y a vendértelo como formato ideológico del planeta. Y tú, en medio de esto, loca perdida. Y ya no sabe literalmente cómo afrontar este asunto. Y claro, un día que estás menos tonta de lo normal, te das cuenta y dices, aquí está el origen de todo esto. Y el Estado es que no quiere que le hablen de maternidad. De vez en cuando se le ocurre a uno un cheque de bebé, un bono de no sé cuánto, un no sé qué, una guardería de 0 a 3. Pero bueno, se puede llevar un niño de 2 meses a una guardería. Es que estamos tontos perdidos. Es que una sociedad no es capaz de darse cuenta que un niño de 2 meses no puede ir a una guardería, que un niño de 2 meses tiene que estar en su casa con su padre, su madre, su abuelo, su abuela, el vecino del quinto, la vecina del bajo que suba a verlo. Que no puede ser eso. ¿Dónde vamos a ponerle orden? Orden humano y real a todo este disparate, porque claro, este disparate no era tanto disparate hasta que la sociedad moderna y globalizada, la posmodernidad, hace que salten todas las costuras. Hombre, si saltan tanto, que creo que uno de los blogs más vistos del mundo mundial, esto que tiene millones y millones de seguidores, es una chiquita de 30 y pocos años, que se queda embarazada, tiene su niño y de repente después de dar a luz, está en su casa súper agobiada, sin saber muy bien cómo manejarse con el bebé, con la revolución hormonal a la que estamos sometidas sistemáticamente las mujeres, primero cuando tienen la regla, luego con todas las reglas, luego con los embarazos, luego con los partos, luego con la menopausia, en fin, que nos deberíamos de escribir otro libro que se llamara Huyendo de las hormonas como una loca, algo así, que nos riéramos un poco. Bueno, pues esta chica ha montado un blog en el que se graba la desesperación que tiene y lo mal que se siente mala madre, mala de todo, mala esto, malo otro, triste, no está contenta. Y creo que de repente las chicas jóvenes han descubierto, nosotros ya lo sabíamos, las chicas jóvenes han descubierto en el blog de estas chicas y en los vídeos que cuelga en el YouTube, eso típico. Esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, esto me ha pasado a mí, esto me ha pasado a mí. Y luego hay otra que ha colgado una cosa diciendo que está aterrorizada porque se le acerca la fecha del parto, otro exitazo total, porque todo diciendo, y yo, por Dios, que no lo quiero ni pensar, que no lo quiero ni pensar. Bueno, pues está muy bien, porque a ver si con todo esto ponemos la cosa donde la tengamos que poner. Y el otro día con otras compañeras que hablamos de esto como constitucionalistas que somos, pues decíamos, el matrimonio tiene que salir de la Constitución. ¿Para qué tiene que estar eso en la Constitución? ¿Para qué? Eso porque lo tiene que regular la Constitución. ¿A usted qué le importa? Yo soy un ciudadano, una ciudadana, me caso cuando quiero, si no quiero no me caso y me caso con quien quiero. Punto y aparte. Póngale usted una edad para el consentimiento y déjeme usted esa arandaja. ¡Qué gracia! ¡Qué bien! El matrimonio sí, pero la maternidad no aparece en ninguna Constitución, ¿verdad? ¿Esto para qué lo vamos a regular? ¿Esto para qué lo vamos a mirar de frente? ¿Esto para qué le vamos a poner un cañón de foco político y de foco jurídico? ¿Para qué? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues algunas queremos que aparezca un estatuto de la maternidad. El Estado democrático tendrá que decir algo a los ciudadanos, que somos ciudadanas, que nos hacemos cargo de semejante cosilla, de reponer a los ciudadanos del Estado, ¿no? Y de esto hemos escrito mucho, ¿verdad? Y de esto hemos leído mucho a otras compañeras feministas. Pero claro, en algún momento de la historia que parece que se acerca ahora
con estas crisis varias y con estas convulsiones en las que algunos, muchos, estamos pensando que la democracia necesita un nuevo reseteo profundo, oye, pues si se trata de profundidades, de aprender ya de la experiencia que tenemos. Europa lleva ya 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, experimentando la democracia. Y algo sabemos ya, porque claro, ahora algunos huyen de la democracia porque es muy imperfecta y se quieren inventar otra cosa pasado mañana. No hay nada. No hay nada, no hay alternativa a la democracia, solo más y mejor democracia, no hay alternativa. Esto es un castigo divino. Desde que Akenaton, Moisés, Jesucristo, Mahoma y quien quiera añadir algo más que lo añada, desde que nos dejaron tirados con el poder aquí en el planeta, nos las tenemos que apañar con él. ¿Vale? Claro, y como nos las tenemos que apañar con él, resulta que hemos llegado a un punto que es ya el fondo del saco. Muchos chicos jóvenes, cuando los veo con buenas intenciones, decir que la democracia es una cosa que ya hay que superar, pues hay que decirles que no, que se pongan las pilas y la mejoren, pero que detrás de ella no hay nada, porque la democracia tiene unos fundamentos como los del oxígeno, igual. Dice la ley de Newton, no me gusta, la quiero cambiar, la voy a incumplir. Bueno, pues no va a poder ser. Mira, como te caigas, te caes para abajo. Esto los cordobeses sabéis que bajamos para abajo y subimos para arriba, tenemos esta expresión. A veces nos rimos mucho los vascos porque hacen unas concordancias muy raras, ¿no? Pues los cordobeses somos los únicos españoles que bajamos abajo y subimos arriba. Que muchas veces nos decimos, ¿y a dónde va a subir si no es arriba? ¿Y dónde va a bajar si no es abajo, no? Bueno, pues quiero decir que claro, la democracia tiene unos fundamentos como los de Newton, aproximadamente, como los de Einstein. En fin, que no se lo salta a nadie, no te lo puedes saltar, es que el poder es tuyo, es una energía de la que tú dispones en multiplísimos formatos, que la puedes negociar, que la puedes entregar, pero que luego la vuelves a rescatar, que la puedes resetear, pero que irá para donde tú digas que va. Claro. Entonces, como de aquí tendrán que salir algunas cosas, tendremos que pensar algunas cosas. Primero, porque hemos aprendido mucho, las mujeres en general, las feministas más, los hombres demócratas también, porque hemos aprendido mucho de todos estos disparates, porque de todos estos disparates somos luego víctimas todos, absolutamente todos. Entonces tendremos que poner el punto de arranque del modelo económico en la reproducción de seres humanos y después las mercancías. Y para poner ese orden necesita, como así no te lo va a dejar el capitalismo, las multinacionales y el modelo económico globalizado, que hay que ver lo bien que se ha globalizado eso y lo rápido que se ha globalizado eso, como eso funciona así, tendrás que entrar con los temas con los que puedas. ¿Cuál? El de la maternidad. El de la maternidad. Porque de las muchas barbaridades sobre este hecho fundamental e invisible de las que estamos padeciendo ahora sus efectos, estamos viendo parte de esos efectos en todo esto que estamos viviendo ahora, pero una parte de esos efectos también que estamos viviendo absolutamente perniciosos es que, claro, hay países como Alemania que se dio cuenta, Schröder, que le faltaban alemanes. Miraron el censo y le faltaban alemanes. Los turcos no entran a Alemania en los últimos 10, 12 años porque él haya dado un ataque a los alemanes de solidaridad, ni a la Merkel ahora tampoco. Le faltan alemanes. Estos hacen los cálculos muy bien hechos. Me faltan alemanes para seguir siendo la locomotora con mano de obra barata de Europa y para seguir siendo el eje central de la política europea. ¿Dónde estamos nosotros? Demográficamente hablando, ¿dónde estamos? ¿Hay algún político hablando de la demografía en este país? No. El problema fundamental de España es su demografía. Y más con la descapitalización que hemos tenido ahora de jóvenes formados fuera. Pero es que para hablar de demografía, pequeño detallito, tenemos que hablar de la maternidad de las mujeres jóvenes de este país. ¿Y cómo hablo yo de esto? Como hace 40 años, sé madre, que es una cosa muy bonita, muy bonita. Anda, y ahora te metes y ves a la otra en su página en el YouTube, que no quiero parir, que esto es un lío.
Claro, es que estamos ya con toda la información puesta en el tablero de ajedrez. Ahora no me puedo volver a montar un imaginario romántico y maravilloso en la maternidad, eso no se lo traga absolutamente nadie. ¿Y qué le tendrían que decir? Sobre todo, esas mujeres jóvenes al Estado. ¿Te diré que yo me ponga a parir? Vale, quiero garantías absolutas para todo esto. Y no se invente usted tonterías ninguna, ¿eh? No se invente usted la tontería esta que se acaba de inventar ahora. Por cierto, nos hemos dado cuenta, si los partidos políticos tradicionales, incluido el mío, son partícipes de todo esto, unos más y otros menos, ¿nos hemos dado cuenta los partidos nuevos que no hablan de esto? Yo no he visto a nadie hablar menos de feminismo, ni de mujeres, ni de igualdad que Podemos y Ciudadanos, ¿eh? Tú dices, pero bueno, otra vez vuelvo al principio de la conferencia. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? Le he oído a Ciudadanos hablar de igualitarismo, por no hablar de feminismo, pero alguien le tendría que decir lo que es el igualitarismo, ¿no? Que no es una palabreja así sin ton ni son, que es. Claro, y a Podemos lo he visto de vez en cuando, que cuando tiene que hablar de igualdad entre hombres, reúne un grupo de expertas. Y tú dices, hombre, mi partido, que es un coñazo, ya no necesitan llamadas expertas, ya estamos ahí unas cuantas dando la traca mundial desde hace muchos años. Ya por lo menos nos ahorramos este trabajillo de llamar a las expertas, ya estamos allí algunas dando una matraca muy grande, ¿no? Entonces, claro, todo esto no ha resultado sospechoso que los partidos nuevos, en vez de decir cosas nuevas, en estos terrenos que son, por cierto, los más ignotos y los más arriesgados para la política, no digan ni mu. Le oí a Albert Rivera el otro día como gran cosa ya para caerte, que el permiso de maternidad-paternidad se repartiera por partes iguales. Que es una versión perversa de la custodia compartida que tienen ustedes aquí como gran copyright valenciano. Como si ser padre o madre fuera lo mismo. ¿Vale? Siguiente capítulo de toda esta gamberrada histórica. Es lo mismo, como es lo mismo ser padre que madre, pues que se reparta el tiempo y que todo. No, mire ustedes que no es lo mismo ser padre que madre. ¿Cuándo le va a dar al Estado, como decía Clara Campoamor, le dice un día al Pleno del Congreso de los Diputados, dice, pero es que se va a atrever el Estado, hablando de la prostitución, que se va a atrever el Estado. Es que se va a atrever la República a regular por horas y con precio que se alquile el cuerpo de una mujer en lo que ustedes llaman la prostitución. Es que se va a atrever. Yo me caigo cuando veo los discursos de algunas de aquellas constituyentes. Utilizaban el término feminismo con una nobleza y le contestaban los compañeros con mucho respeto al término feminismo. O sea que ahí no hemos ido a mejor, sino francamente a peor, incluso. Ahí hemos ido francamente a peor. Bueno, vamos a mirarlo. Tendremos que mirarlo de la maternidad de otra manera, ¿no? Y un último apunte que apostilla esto que digo. ¿Dónde ha acabado la perspectiva de denuncia, de investigación y de proposición política más solvente de todo esto que llamamos feminismo, las propuestas del feminismo político? Nunca han sido reconocidos ni reconocidas como una parte fundamental del desarrollo de los principios democráticos. Los éxitos del feminismo se los ha apuntado luego la democracia en general y los partidos de izquierda en particular. Manda bemoles. O sea que como que no ha sido ningún mérito particular del feminismo como propuesta política y de las mujeres, que ya me parece completamente grave esa usurpación. ¿Qué es lo que ocurre en esta andadura que España ya ha experimentado la democracia? Cuando todas decimos, bueno, ¿y esto por qué no acaba de arrancar? ¿Por qué no acaba de aparecer? No acaba de aparecer nada de esto, porque, repito, la violencia estructural del patriarcado, que es la negación de lo femenino constantemente, sí que es la piedra angular de lo que aquí funciona. Y no puede haber respuesta. Entonces, hagamos que la paternidad y la maternidad sean iguales y así neutralizamos la maternidad. Y metamos al feminismo político en todo ese mare magnum que yo defiendo en otro orden intelectual y político, que es la diversidad. Y así lo pongo al lado del movimiento
por la liberación sexual, por la igualdad sexual, por la homosexualidad, por la transexualidad, y lo metes ahí. Y al meterlo ahí, le inoculas también una parte de su potencial genérico y de su potencial político. Nos tenemos que negar a esto. La libertad sexual es una cosa, tu opción sexual es otra cosa, que te la tiene que preservar y garantizar la democracia en su genérico, como libertad personal, en su genérico, como libertad personal. Y otra cosa muy distinta es el feminismo como planteamiento de democracia radical. Y aquí la palabra radical significa raíz, coherencia, absoluta racionalidad de lo que es el modelo democrático, de lo que tiene que ser el modelo democrático, porque lo otro es esa locura paradójica en la que estamos. Decimos, esto es la democracia, esto le ocurre a la mujer en la democracia, a esto se llama democracia, ocurriéndole esto a la mitad de la población o a más de la mitad de la población. Terminaré diciendo una cosa que algunas de mis amigas que están aquí me han oído. Lo digo y lo explico, y le dará mucha alegría a los de Intereconomía, por ejemplo. El feminismo no ha empezado. Pues le debe dar una alegría que te cae, porque para ello es una obsesión, el feminismo radical, que por cierto ya radical solo se le llama al feminismo, ¿eh? No hay ecologistas radicales, ni pacifistas radicales, ni anarquistas radicales. Nadie es radical ya en este gran ojo que a todos nos controla. Aquí ya, por lo visto, lo único radical es el feminismo, por eso hay que hacerse feminista. Porque es lo único radical que queda, pues por esa misma lógica hay que hacerse feminista para ser un verdadero demócrata en casi todos los territorios en los que transcurre la convivencia humana y el estatuto de lo que es ser humano, hombre, mujer o lo que sea, ¿no? En ese orden de cuestiones el feminismo siempre sigue siendo radical, pero no ha empezado. Claro, Carmen, no ha empezado. No, no ha empezado. La etapa histórica que hemos cubierto hasta aquí, lo único que hemos sido las mujeres, llamémonos feministas, hemos sido demócratas, radicales y coherentes. Es lo que hemos sido, a secas. Es lo que hemos sido, a secas, no más. Ya está. A ver si avanzo un poco más y podemos hacer propuestas políticas del feminismo. ¿Vale? Que entonces sí, los idearios políticos, las ideologías políticas, se encontrarán con un interlocutor y con un rival que propone cosas diferentes. Me temo que cualquier cosa que tengamos que proponer como feminismo de verdad, esto lo ejemplifico muy rápido, ¿pedir a igual trabajo, igual salario feminismo? Pongo este ejemplo, puedo poner 1000. A ver si eso va a ser feminismo ahora. Y la pobre de Clara Campoamor se murió para nada. Se murió sufriendo para nada en el Congreso de los Diputados, la criatura, ¿no? Cuando empecemos a decir cosas, tengo la sensación, y lo apuntaba Simone de Beauvoir de alguna manera muy curiosa, ¿no?, que vamos a decir cosas, algunas, que tienen que ver con el humanismo, que van a tener que ver con el humanismo, que también tiene una mala prensa que te cae, porque hemos decidido que todo lo que está en el lado bueno, lo bueno, el buenismo no puede ser más tonto que ser una buenista. Claro, no puede ser más tonta que ser una buenista, ¿no? Me temo que va a andar por ahí. Y va a andar por ahí por todas estas razones que tenemos. Entonces, no puede estar el feminismo político hipotecado en otros elementos que no les corresponden y que son genéricos, y tiene el feminismo político, termino, que aprovechar si hay un momento constituyente. Para los que aquí somos juristas sabemos perfectamente que una cosa es el proceso constituyente, otra cosa es el poder constituyente, que es el que se activa en ese proceso. Lo digo porque ahora hay muchos políticos hablando de estas palabrejas en terminología común y corriente, pero no en terminología específica, y hay que reivindicarla. Si se va a abrir un proceso constituyente donde se active y se despierte al poder constituyente, que por cierto cotidianamente lo tenemos todos los días en el Tribunal Constitucional, si eso se va a abrir, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Las mujeres y los hombres, los demócratas de verdad y el feminismo político en sus propuestas bien planteadas.
No podemos desaprovechar esa oportunidad, porque será una oportunidad de oro, de con la experiencia vivida desde lo que hemos vivido a partir de la Revolución Francesa, de lo que hemos vivido las españolas y los españoles en este último periodo de estabilidad democrática, no podemos desaprovechar esas experiencias para desandar toda esta madeja y empezar a colocar algunas cuestiones claramente democráticas y claramente, en este caso sí, de creatividad política, y entonces sí estaremos hablando de feminismo político. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen, porque has estado maravillosamente y dolorosamente lúcida, porque es verdad que has dado mucha información que duele oírla, pero que al mismo tiempo nos animas activamente a luchar y crees que de forma esperanzadora es el momento de tomar riendas y a través de esa constituyente intentar cambiar y participar de ese pacto social ahora sí. Un poquito de coloquio, ¿no? Se abre un turno de preguntas. Aquí tenemos a Ángela, que es la persona además que nos nutre siempre su poderosa agenda y ha permitido que trajéramos a Carmen. Pues es maravilloso oírte, Carmen. Bienvenida a Valencia, a la universidad. Gracias, Amparo, Elena, por hacer lo posible. Julia, un besito que te veo por aquí, Felipe. Ahora venimos de recoger la coordinadora, un premio en el ayuntamiento. Ha cambiado este gobierno de esta comunidad, menos mal, de ahora. Y había una cifra que nos alarmaba mucho por el tema del CIS de la semana pasada, ¿no? La violencia de género ocupa el número 17 en preocupación. Incluso ETA, que ha dejado de matar hace 2 años, está por delante, ¿no? Y el 29, los problemas relacionados a lo mejor con lo que tú hablabas del tema de la maternidad, muy preocupante. Y ahora falta de unos, ya no sé si un mes, menos de un mes para las elecciones. No sé, yo sí que estoy realmente asustada porque vemos un clima poco propenso para este feminismo político y ciudadano, ¿no? Y los datos están ahí. Realmente las y los adolescentes tienen unos datos de ciberacoso y de tremendo, y yo no sé, ilusionar más, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos? Vamos a ver, yo a pesar de todo esto que creo, que reflexiono, que forma parte de mi, en fin, de mi posición intelectual y política, no soy pesimista. No soy pesimista. He estado leyendo a Santa Teresa este último año, como coincidía con su aniversario, y me gusta leerla. Yo creo que el momento más oscuro es el que precede luego algo de luz. Quiero decirte, las mujeres jóvenes son las que están ahora mismo viviendo todo esto con una dureza alucinante. Y con un sufrimiento personal muy grande porque lo están viviendo un poco a ciegas. O sea, quieren ser madres pero no pueden si trabajan, pero esto no encuentran pareja, quieren ser madres solas si no encuentran el hombre adecuado, de repente se van con uno que luego resulta que es un tipo machista a pesar de tener 35 años y está muy formado, que lo que quiere él es que ella cargue con lo viejo y con lo nuevo de la vida, porque eso sí, muchos hombres jóvenes no quieren hacerse cargo de la parte que les corresponde de su contrato de solidaridad con ellas y de la prole, que eso es según el Código Civil un matrimonio, pero las quieren con trabajo, las quieren con sueldo, eso sí. Esto así ahí nos hemos modernizado corriendo. No, yo no me voy a casar con una que no tiene sueldo, me caso con una que tiene sueldo, pero luego me agarro a la cultura ancestral de que ella cargue con las cosas. Están pasándoselo fatal. Yo el otro día en otro sitio dije, no sé cómo no hacemos las mujeres un partido. Y las veteranas a la cabeza.
Si algún día se le ocurre a alguien hacerlo, que cuenten conmigo, y ya de antemano que no tengo ninguna relación femenina, entre comillas la palabra femenina, con el poder, no tengo ninguna. Yo quiero estar como mínimo en la Ejecutiva Federal del Cotarro ese cuando se monte. Ahora lo tengo clarísimo. Estas mujeres son las que están aguantando ahora mismo el modelo de Estado. Estas son las que lo están aguantando. Lo están aguantando desde el punto de vista básico, elemental de la reproducción de la especie, lo están aguantando en el modelo de bienestar, porque son las chicas jóvenes enloquecidas que están pariendo pero trabajando, sintiéndose culpables porque no van a ver a su padre ni a su padre y su madre con la ley de la dependencia te pagan para que vayas a verlo. El disparate, que tiene que ver con la única cosa de la que estamos construidos los seres humanos, tiempo. Los seres humanos no somos más que un aerobio, ¿hay aquí alguien de ciencia? Un aerobio, es decir, un chisme que respira oxígeno, esto es lo que somos, un chisme que respira oxígeno y que tiene un tiempo, que además no sabe cuánto es. Primero, que tiene que luchar con haber venido sin saber por qué, ni de dónde viene, ni que se lo hayan preguntado, que ya es un gran misterio, una gran incógnita de por qué estás aquí tú y qué es esto. Cosa que el ser humano moderno no se lo quiere preguntar. Para eso te tomas 3 cafés, te vas 3 días a la discoteca, te acuestas con 4, te fumas 2 porros, te fumas 3 paquetes de Marlboro, te pegas 3 cacharritos, cualquier cosa menos que me vaya yo a preguntar. Ya lo decía Hannah Arendt, no hay más revoluciones que las personales, a mano. Las revoluciones son a mano, no son a máquina como cuando pones la lavadora. Por cierto, dejadme que haga un paréntesis, no os perdáis una película, me lo permitís, ¿no? No os perdáis una película que se llama Dios existe y vive en Bruselas. No os la perdáis. El título real es El Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento Dios existe, aparece un Dios patriarcal violento que está casado con una mujer que es una diosa muy tímida, que está amedrentada por el loco este, y ella está todo el día bordando y con el plumero quitando el polvo. Y tiene 2 hijos, Jesucristo, que ya lo mandó a la tierra y se lo cargaron, lo masacraron, y tiene una hija de 13 años que está hasta el moño de aguantar a su padre. Y le dice un día a su hermano, no os la cuento para que vayáis a verla, es una producción franco-luxemburguesa y belga. Está Jesucristo, una estatuilla de Jesucristo, el Jesucristo este que vemos así, en esta actitud con el corazón aquí, lo tiene en lo alto de una repisa y de repente se siente y le dice JC a su hermano, y dice JC, estoy hasta el moño aguanta papá, me voy ya de esta casa. Y el JC se descompone en un detalle súper surrealista y divertidísimo y le dice, sí, vete ya, porque este tiene que lo aguante, va a acabar con mamá, la va a matar un día, a ti te ha pegado hoy, vete. Y dice ella, pero ¿cómo me voy? Si tiene la llave del piso, aquí no hay manera de salir, no me dejáis a ningún sitio. Detalle, es genial. De estos que me gusta a mí mucho utilizar nuestro propio formato de las tradiciones machistas que cumplimos las mujeres, y le dice, mira, vete a la lavadora, le dice Jesucristo a su hermana, una niña de 13 años que hace un personaje precioso, y dice, vete a la lavadora, pon programa sintético a 40 grados, abre la lavadora y te metes y verás cómo cae en Bruselas. Genial. O sea, una pasada del patriarcado en varón al patriarcado en versión mujer, una pasada. Y la siguiente pasada preciosa de la película es cuando todos los del planeta van a morir, porque esto era lo que os quería contar, la gran gamberrada que le gasta a la niña a su padre es desconectarlo del ordenador. Dios se queda desconectado de los humanos y ya no nos puede putear. Se pilla un rebote que te muere. Y en un momento determinado, como él baja a la tierra a ver dónde está la niña para matarla por la putada que le ha gastado, la madre que está allí medio, pasa un día por el ordenador que lo está limpiando el polvo y hace clic y pone contraseña y hace ella pum pum y le dice al ordenador, hola diosa, ¿dónde estabas? Que hace mucho tiempo que no sé nada de ti. El mundo, ¿no? Y le dice el ordenador, fondo de pantalla, elige fondo de pantalla. Y se mete ella allí en los fondos de pantalla y aparece uno muy cursi, muy de Hello Kitty, florecita, y dice, qué bonito, ¡pum! Y lo pone. Y de repente todos los habitantes del planeta, aquí en Valencia, de repente, el cielo de florecita. Y la niña que ya estaba abajo, es que esta es la frase súper poética, súper preciosa. Cuando aparece el cielo de florecita, todo el cielo ya es florecita en todo el planeta, la gente ya no va a morir. Y la niña, que tiene solo 12, 13 años, dice, c'est ma mère,
c'est ma mère. Ha llegado lo femenino, la feminidad, a Florecita. Esto se ha acabado. Dice, ya está el control de mando, está mi madre, ya no está mi padre al control de mando. La película es... Esta habría que programarla en las facultades. Esta habría que programarla en las facultades. Habría que programarla en las facultades. Y te da optimismo en el sentido de... Yo soy una pesimista antropológica y una optimista histórica. Esto es lo que soy. Y no soy pesimista. Lo que creo es que las mujeres más veteranas deberíamos de ser muy valientes y muy generosas con las más jóvenes. Y empezar a poner el foco donde está el foco, está en ellas. Ellas están aguantando el tironazo de este modelo de sociedad. Ellas, sobre todo ellas. Y además lo están sufriendo horrores. Quien más sabe de amor en este país ahora mismo, ustedes dirán, pues los chicos jóvenes, el que se enamora. Bueno, vamos a dejar el tema del amor. Otro día me invitáis a hablar del amor, que ese sí que es mi tema favorito. El Banco de Santander y el BBVA, se lo saben todo de amor. Vamos, pero todo, todo. Ya puede haber allí uno que lo escriba en un libro, porque ellos saben de cómo se dejan colgadas las hipotecas. Por amor. Porque me casé, nos metimos en la hipoteca y ahora me largo. Ahí está todo. Yo me he leído esos documentos, ahí está todo, lo que pasa con el amor en España, ¿vale? Ahí está todo. De lo que está ocurriendo con esos chicos y esas chicas jóvenes que se casan y tienen niños. Que dicen ellos, uff, aquí sin salir todos los fines de semana, esto ni que lo aguante, esto ni que lo aguante. Claro, llevan desde los 15 años saliendo jueves, viernes y sábado, ahora tú, porque tengas 28 y un hijo, ¿cómo resetea eso? No lo resetea. Y siempre empieza igual. Bueno, podemos salir de vez en cuando, yo con mi amigo, tú con mi amiga, tú te quedas con el niño, el fin de semana me quedo yo con el niño. Yo voy a hacer un guión para una película, ¿eh? Y entonces, pues, sale él. Normalmente él sale el primer fin de semana, ella, luego y un día que estaba allí, que se me ha ido la pinza, que me ha acostado con otra. Y como ahora todo en el Facebook, en el WhatsApp y en esto y lo otro, pues ella se entera, no como antes que tenía que ir un detective, formar un pollo, decírselo a tu cuñada. No, ahora te enteras. Y como ahí no hemos evolucionado nada, pues claro, ella no aguanta que se haya ido con otra. O él tampoco aguantaría que ella se hubiese ido con otro, ¿eh? Porque claro, ahí tenemos otro polvorín contradictorio montado. Y entonces pues ya esto se rompe. Y a partir de ahí empieza un lío de niños muy pequeños, que se los tragan con patatas las abuelas. Yo soy abuela. Las abuelas y los abuelos, y empezamos que los psiquiatras tienen ya diagnosticado otro síndrome de estrés, que es el de los abuelos y de las abuelas, que es ahora. O sea que por si nos faltaba ya un detalle de la locura esta, lo llevamos ya por ese camino. Entonces, hay que aprovechar un momento de crisis, de cambio, de una apertura del proceso y del poder constituyente, pero una constitución, y montar una verdadera propuesta feminista. Repito, con un estatuto de la maternidad en el que a las mujeres de este país en edad fértil el Estado les rinda la pleitesía y la solidaridad que se merecen para tirar del país. Claro. Resolvíamos unas cuantas cosas encadenadas y todas importantísimas. Todas. Niños que crecen en unas condiciones terribles, fracaso escolar, todo está encadenado. Todo está encadenado. Porque el Estado no quiere mirar ahí. No quiere mirar. Y claro, ya te resulta muy mosqueante que metan las constituciones algunas cosas y otras no. ¡Qué bien! ¡Qué bien! El otro día estuve en la manifestación, el domingo, y a la alcaldesa de Córdoba, que es de mi partido, le dije, ¿en qué tienda encargo la bandera morada? No, yo no soy muy fetichista de estas cosas, pero los símbolos sirven. Y dice, ¿qué digo? Que sea bonita, que sea de tela buena, de raso, forrada por dentro con mira bueno, no me va a poner una porquería que no, una porquería no. Digo, porque ya se ha izado en las instituciones de este país el arco iris. Pero no, la morada que representa la lucha histórica de las mujeres, no. ¡Qué guau! Es que es tremendo.
Le dije, el 8 de marzo se izará esta bandera aquí, ¿no? Digo, pero además vela encargando ya que sea bonita, ¿eh? Un trapo, no, yo me pongo una bandera en condiciones. Ya se ha izado hasta la arcoíris. ¿Y sabéis, entre otras cosas, por qué? Porque afortunadamente hemos dado cobertura jurídica a la igualdad de opciones sexuales y al matrimonio de las personas del mismo sexo. Y ahora ya voy a decir una burrada, Elena, pues no me voy a ir de Valencia sin decir una burrada. Adelante. Porque eso les convenía también más a los varones que a nosotras. Ya está. Porque eso les convenía más a los varones incluso que a nosotras. Les venía mucho mejor a ellos que a nosotras. Su homosexualidad es mucho más respetada, mucho más evidente, mucho más... ¿Vale? Ya está. Hasta eso, que era una ventaja, lo hemos camuflado, incluso lo hemos apoyado las mujeres. Pues ya.